Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a continuar con la clase de historia y ahora vamos a tocar lo que corresponde al virreinato. Cuando hablamos del virreinato estamos hablando de una época dentro de lo que los autores señalan el periodo de la influencia hispánica, ¿no? Ya en clases anteriores hemos señalado de que cuando se ve el proceso histórico peruano se habla de un Perú antiguo, la influencia hispánica y un Perú independiente. Son los periodos, ¿no? Dentro de cada uno de los periodos existen épocas. En el Perú antiguo está la época pre-inca, la época inca, y en la influencia hispánica, en el periodo de influencia hispánica, encontraríamos el descubrimiento y conquista, el virreinato y la emancipación. En el Perú independiente, o sea, en el periodo del Perú independiente está la república. Hoy día vamos a remitirnos justamente al periodo de la influencia hispánica, a la época del virreinato. ¿Sí? Listo. Y vamos a tocar algunos temas como son la organización política, la organización económica, la organización social. Bueno, algo de la ilustración y algo de la emancipación, ¿no? Si no, eso lo tocamos también en la siguiente clase, no hay problema. Vamos a avanzar. Listo. El virreinato, como les decía, ¿no? Como les decía claramente, estamos hablando de una época donde ya se da la clara injerencia europea, se da la influencia hispánica en el Perú, ¿no? Listo, a ver. Bueno, si bien es cierto, ¿no? Habíamos señalado de que Pizarro había logrado la conquista del Perú, inicialmente se establecieron encomiendas, eso dijimos, ¿no? Pero los encomenderos tuvieron una acción tan nociva que la corona española en 1542 dio nuevas cédulas creando el virreinato y aboliendo las encomiendas. Eso había generado un momento de guerra, ¿no? Que vendría a ser la rebelión de los encomenderos, ¿no? Donde aparece la figura de Gonzalo Pizarro. Sin embargo, después de la derrota de este personaje, ¿no? Se afianza más, digamos, la presencia de la corona española mediante un sistema, en este caso, del virreinato. Si bien es cierto, cuando hablamos de virreinatos, estamos hablando de personajes que representan al rey, que actúan aquí en el Perú, representando al rey, y son 40 los virreyes, ¿no? Habría que entender que es el virrey Toledo, el quinto virrey del Perú, el que tiene inicialmente gran importancia, porque como lo señalan los autores, él es el que organiza el virreinato y digamos, esas bases de organización que dio el virrey Toledo prevalecieron casi inalterablemente a lo largo de 300 años, ¿no? De toda la presencia hispánica, ¿no? Bueno, cuando a Francisco Toledo le dan el cargo de virrey, lo que hace el señor es desarrollar un conjunto de visitas, ¿no? Las clásicas visitas, con el fin de reconocer el espacio en el cual iba a ejercer autoridad, que según los investigadores es algo muy loable, muy interesante, porque le permitía entender la realidad del espacio en el cual él iba a ejercer gobierno, ¿no? Una vez que terminó de desarrollar sus visitas, él dicta sus ordenanzas, o elaboró sus ordenanzas, que vienen a ser las normas que van a aplicarse, ¿no? En beneficio del sistema y, por supuesto, en beneficio de la corona, ¿no? ¿Y cuáles son las cosas que consideraban estas ordenanzas y que definitivamente no llevaron, digamos, a una consolidación del sistema virreinal? Primero, instauró el Tribunal de la Santa Inquisición. ¿Con qué intención? La intención era, digamos, erradicar todo tipo de prácticas de herejía, según lo que él entendía, ¿no? Y consolidar el establecimiento del catolicismo en nuestro país, ¿no? Entonces, por lo tanto, se establece ¿qué cosa? El Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Ya. El establecimiento de las reducciones pueblos indígenas. En sus visitas, Francisco de Toledo había visto que las poblaciones nativas vivían a lo largo de diferentes espacios cultivando, ¿no? Y si bien es cierto,
no entendió que el antiguo Perú, digamos, necesitaba del cultivo de mayores espacios porque de esta forma se garantizaba, digamos, la manutención. Lo que él entiende es que al estar separados es un poco, o es difícil, ¿no?, administrarlos, por lo tanto había que llevarlos en un solo punto para, digamos, favorecer, uno, el cobro de tributos, que ahorita vamos a ver, y además también echar mano a la mano de obra, valga la redundancia, para la ermita que también se iba a establecer. Bueno, estamos ahí, la reducción, ¿no? Estableció y reglamentó la ermita, ahí es lo que estamos hablando, las ermitas, ¿no? Estableció y reglamentó las ermitas. Se dio cuenta que en el antiguo Perú existía un sistema de trabajo que se llamaba la ermita, que si bien es cierto, favorecía a los gobernantes, favorecía al Estado, ¿no? Ojo, ese sistema en el tiempo de los incas también era recíproco, porque alguna vez hemos hablado y hemos dicho de que, si bien es cierto, por el sistema de ermita en el tiempo de los incas se hacía andenería, se hacía puentes, se hacía caminos, se hacía canales de regadío, eso de alguna u otra forma beneficiaba al Estado, por supuesto, porque un camino le iba a permitir comunicación, pero también beneficiaba, por ejemplo, a las comunidades, porque les permitía comunicarse, hiciera andenería, eso beneficiaba directamente a las comunidades. ¿Por qué? Porque iba a haber mayor alimento. Ojo, pero también beneficiaba al Estado porque el excedente iba a ir para, digamos, las colcas incaicas, ¿no? Claro, los lugares, los recintos donde se depositaba la comida para tiempos, digamos, donde se necesitaba, por ejemplo, enfrentar una sequía o algunas desgracias que saben darse, ¿no? Entonces, entendiendo que existía ese sistema de ermita, ¿no?, Toledo reglamenta la ermita, pero ya no en favor, mejor dicho, ya no con cierta reciprocidad, sino directamente a favor, en este caso, del sistema. Es decir, en buena cuenta, se va a permitir que mediante la ermita se trabajen muchas minas, por ejemplo, y esas minas van a pertenecer a particulares, y esos particulares van a lograr riqueza, ¿no? Y parte de esa riqueza, mediante los impuestos, los tributos, van a ser enviados a la corona. Entonces, el sistema de ermita, el sistema obligatorio de trabajo, va a ser reorientado para favorecer directamente al sistema y, por qué no decir, a la corona. Ojo, es importante, es ermita. Listo. ¿Qué más? Perdón. Cuando hablamos de ermita, no solamente estamos hablando de una ermita minera, porque estamos hablando de ermita, también de ermita obrajera, ermita de plaza, ermita de camino, entonces también habría que entenderse, ¿no? Bueno, reglamentó el tributo indígena. Dijimos que en sus visitas había visto que las personas vivían en diferentes espacios, ¿no?, desarrollando agricultura, en verdad, viviendo en los cerros, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que hace? Hace que esa gente, los ayus, ¿no?, se agrupen en pueblos de indígenas, eso se llamaban reducciones. Y ahí se aplicó, ¿qué cosa? La tributación. O sea, era más fácil, digamos, el cobro de tributos ya una vez agrupados aquí, ¿no?, los nativos, los indígenas, en un pueblo. Ahora, se reglamentó la tributación, dijimos, porque también se especificaba quiénes y cuánto debían de pagar. Ojo, eso también estableció, ¿qué cosa? Las ordenanzas de Toledo. Un hecho importante que se sucedió durante digamos, el gobierno del Virrey Toledo es la ejecución de Túpac Amaru I. Túpac Amaru I es, en buena cuenta, el último inca de Vilcabamba, que reinaba pues, justamente en todo lo que es el Valle Sagrado. Sin embargo, por expediciones, ¿no?, militares durante el gobierno de Virrey Toledo, los españoles logran capturar y desbaratar este pequeño reino, digámoslo así, los últimos rezagos del Tahuantinsuyo. Capturan a Túpac Amaru I dicen algunos, ¿no?, y lo que hace es, ¿qué cosa? Ejecutar. Que si bien es cierto, era un paso para pacificar totalmente el Perú, en buena cuenta también tenía otro significado, que lo vamos a ver. Bueno, aquí hemos puesto Falchiquea, Migado, Congo y Huaquilis, que también son otros servicios que también se establecía dentro de las ordenanzas que se habían dado en el régimen de Toledo. Algo que le decía de la ejecución de Túpac Amaru I
es cierto. Cada virrey, cuando terminaba sus funciones, tenía que presentarse ante el Consejo de Indias, donde presentaba un informe de su labor, eso se llamaba las memorias. Cuando el virrey Toledo presentó sus memorias, es cierto, lo analizaban. Dice la historia que, si bien es cierto, había desarrollado buena obra, el punto oscuro era la ejecución de Tupac Amaru, considerado el último inca del Vilcabamba. Se señala anecdóticamente que se le dijo al virrey Toledo: señor Toledo, a usted el rey le envió a servir a reyes, no a matarlos. Retírese, que me dijeron, ¿no? Entonces, fue como su punto oscuro dentro de toda la labor que él había cumplido. Pero en buena cuenta, vuelvo a recalcar, en los exámenes nos viene, ¿no?, que el máximo organizador del sistema virreinal en el Perú ha sido, sin lugar a dudas, Francisco de Toledo. ¿Listo? Vamos pasando. Organización política virreinal. Correcto, vamos a ver aquí justamente las autoridades o las entidades que ejercieron el poder político. Este cuadro lo tenemos de acuerdo a lo que señalan justamente los especialistas y los historiadores, ¿no? Habían dos organismos que ejercían función política: organismos en España y organismos en América. Los que estaban en España se llaman organismos metropolitanos y los que estaban aquí en América, organismos locales. Cuando hablamos de organismos metropolitanos, estamos considerando al rey, al Consejo de Indias y a la Casa de Contratación de Sevilla. El rey, por supuesto, es la autoridad máxima, ¿no? Incluso se habla de dinastía, ¿no? Pero en realidad, la labor fundamental de administración, ¿no?, de las colonias, ¿no?, la realizaba el Consejo de Indias. Por supuesto que también tenía entidades interiores, internas o secundarias, ¿no? Pero en realidad, quien veía directamente, vuelvo a recalcar, todo lo concerniente a las colonias americanas, era el Consejo de Indias. Incluso el nombramiento de autoridades. Se señala que el Consejo de Indias presentaba una terna y al final el rey decidía de la terna que había escogido el Consejo de Indias, ¿no? Asimismo, las autoridades que venían eran escogidas de allá de España, las autoridades menores me refiero, ¿no? También el Consejo de Indias se daba todo el trabajo de, digamos, hacer el filtro, si cabe la palabra, y solamente el rey al final ruplicaba para que, digamos, se ejerza función, ¿no? En el caso de la Casa de Contratación de Sevilla, su función está directamente vinculada al aspecto comercial. Si no me equivoco, fue fundada en 1503 la Casa de Contratación de Sevilla, y lo que observaba la Casa de Contratación de Sevilla era, digamos, ese tránsito comercial entre América y España. Cuando veamos la parte económica vamos a ver justamente, ¿no? O sea, tenían que ver todo lo concerniente a lo que es el monopolio comercial. Aquí, en organismos locales tenemos al virrey, la Real Audiencia, los corregidores, los cabildos, los intendentes, las capitanías y las autoridades civiles. Perdón. El virrey era el representante del rey en la colonia, ¿no? Ejercía funciones en el virreinato, tenía funciones militares, judiciales, ejecutivas y legislativas, ¿no? En el caso peruano son 40 virreyes, ¿sí? Pero hay algunos virreyes que son muy representativos. De los 40 hay algunos virreyes que son muy representativos y que en realidad sí, pues, se deben tomar en cuenta para los exámenes. Por ejemplo, el primer virrey, Blasco Núñez de Vela, que fue ejecutado tras la batalla de Ayaquito en su enfrentamiento con Gonzalo Pizarro, en lo que vendría a ser la rebelión de los encomenderos. Después tenemos al quinto virrey, que hemos tocado de él, que es el virrey Toledo, considerado el organizador del virreinato. Después hay otro virrey que también siempre se consideran en los exámenes o se toman en cuenta los exámenes. Por ejemplo, el virrey Amat. El virrey Amat y Cuniet, que es el que, siguiendo las disposiciones de la corona, expulsó del virreinato peruano a los jesuitas. El virrey Jauregui, si a veces vienen los exámenes, es el virrey que ejercía funciones de gobierno cuando se desarrolla la gran rebelión de Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui. El virrey Fernando de Abascal. El virrey Fernando de Abascal también aparece
aparecen los exámenes, ¿no? El rey Fernando de Abascal es aquel virrey que gobernaba o ejercía funciones de gobierno cuando se suceden las rebeliones criollas, Cela, Playa Bélica, Castillo, Macagua. Bueno, Pezuela fue otro virrey que también aparece en los exámenes, ¿no? El virrey Pezuela ejercía funciones cuando la expedición de San Martín llega al Perú. Y por supuesto el último virrey que vendría a ser don José de la Serna, que es el que, digamos, que con él concluye la presencia hispánica política, digamos así, en el proceso histórico peruano, ¿no? Claro que posteriormente se dio para que otros ejerzan el cargo de virrey, pero nunca lo hicieron. El último que ejerció fue don José de la Serna, que son todos los virreyes importantes, ¿no? Bueno, vamos. La Real Audiencia. La Real Audiencia era la entidad que se encargaba de la administración de justicia. Ojo, la presidía el virrey, por supuesto, ¿no? ¿Correcto? La Real Audiencia entonces presidía qué cosa, perdón, presidida por el virrey, ¿correcto? Se encargaba directamente de la administración de justicia. Era algo absurdo, ¿no? Porque todo el territorio, el virreinato, para, digamos, lograr justicia se tenía que, digamos, remitir a Lima, ¿no? Y bueno, eso después va a generar problemas. Acuérdense que la rebelión de Tupac Amaru exigía una descentralización de la justicia. Después se crean otras audiencias para que se pueda solucionar este problema de la justicia, ¿no? Bueno, los corregidores. Los corregidores eran autoridades de decisiones internas dentro del virreinato. Los corregidores vinieron a tomar el lugar que tenían los encomenderos, con el ánimo de corregir. Esa era la idea que se señalaba de la corona. Los corregidores iban a corregir lo que habían hecho mal los encomenderos. Sin embargo, estas autoridades de jurisdicciones internas fueron peor que los encomenderos. En realidad eran las autoridades más odiadas dentro del sistema colonial en el Perú. Se sabe mucho sobre las iniquidades que realizaban, sobre los abusos, ¿no?, que realizaban los corregidores con las poblaciones principalmente nativas, ¿no? Hay que entender que frente a ese abuso, frente a esa maldad, la rebelión de 1780 de Tupac Amaru se rebeló contra la maldad de los corregidores, ¿no? Habían corregidores, bueno, eso lo vamos a ver. Los cabildos. Cuando nos remitimos a los cabildos estamos hablando de las entidades de poder político, pero dentro de una ciudad. Aquí estaba, digamos, los representantes de una ciudad dirigidos por el burgomaestre, en buena cuenta el alcalde, ¿no?, quien se encargaba de desarrollar ciertas funciones que definitivamente tenían que beneficiar a la ciudad. Observar el pesos y medidas, el orden, la limpieza, ¿no? Bueno, ¿qué más? Y tenían reuniones periódicas, pues, y en esas reuniones se llamaban cualquier cosa cabildo abierto, ¿no? El cabildo, pudiéramos decir que es la entidad de gobierno del tiempo virreinal que hasta ahora subsiste, por supuesto, ¿no? Estaría representado en qué? Estaría representado en los gobiernos municipales, definitivamente. Los intendentes. Bueno, los intendentes eran autoridades que fueron, digamos, puestos en función después de la rebelión de Tupac Amaru. Como dijimos que la rebelión de Tupac Amaru II, ¿no?, en 1780, denunció justamente la maldad de los corregidores. Entonces, frente a esa situación, en España, la corona española, se puede decir, tomó medidas, ¿no? Abolió los corregimientos y estableció las intendencias, lo que ahora serían más o menos las jurisdicciones departamentales, ¿no? ¿Listo? El intendente entonces va a suplir, digamos, las funciones, ¿no?, que tenían por el corregidor. Las capitanías. Las capitanías eran jurisdicciones establecidas en lugares que todavía no habían sido pacificados totalmente, ¿no? En Sudamérica, por ejemplo, en el ámbito o el escenario, digamos, de dominación española, había pues lugares donde todavía los grupos indígenas o nativos seguían dando lucha a los europeos, a los españoles, por ejemplo en Chile y en Venezuela. Entonces, desde España se establecieron un sistema o una entidad de gobierno, pero muy especial, ¿no?, donde exista, digamos, la aplicación de una ley marcial y rigurosa, ¿no?, a cargo de un capitán general, ¿no? Como no había sido pacificado, se necesitaba la aplicación
militar, digamos. Entonces, por lo tanto, había un capitán general en una capitanía. Las capitanías establecidas en Sudamérica era la Capitanía General de Chile y la Capitanía General de Venezuela. ¿Sí? A esto, dentro de lo que se llaman los organismos locales, hay que aumentarle lo que son las autoridades indígenas. Sí, autoridades indígenas que acompañaron todo este esquema en el cual prevalecían justamente los occidentales, ¿no? Ahí tenemos a quién, tenemos a los caciques, que en buena cuenta vendrían a ser los curacas, ¿no? Sino que el término fue trocado, ¿no? El término real que usábamos en el tiempo de los incas era curaca, ¿no? Sino que el término lo cambian los españoles por cacique. El término cacique lo trajeron los españoles de Centroamérica. Bueno, los antiguos curacas entonces ahora eran caciques y iban a, digamos, a complementar todo lo que era la organización política interna, ¿no? Porque iban directamente digamos, a desarrollar funciones sobre los grupos indígenas o nativos, ¿no? Pero dijimos también bien claro que en el tiempo del rey Toledo se habían creado las reducciones o pueblos indígenas, también necesitaban autoridades en esos pueblos indígenas, y ahí aparecen los barayó. El barayó viene a ser el alcalde de un pueblo indígena. El cacique es una autoridad que de alguna u otra forma es el complemento de toda esta organización política occidental, como le dije, pero cuyas funciones van directamente, ¿a qué cosa? A los grupos nativos dentro de un corregimiento, en todo caso, dentro de un corregimiento o de una intendencia también, ¿no? Posteriormente, ¿no? Ellos se encargaban, por ejemplo, del cobro de tributos, se encargaban también de juntar a la gente para la mica, por ejemplo, ¿no? Y de organizar las actividades o labores agrícolas dentro de las jurisdicciones peruanas, ¿no? Entonces, ahí tenemos las autoridades, al conjunto de autoridades dentro de la organización política virreinal. Vamos a pasar, si no va a la hora. Cuando hablamos de economía virreinal, tenemos que primero determinar qué cosa, las tres características: el exclusivismo, el intervencionismo y el mercantilismo. Cuando hablamos del exclusivismo, nos estamos remitiéndonos directamente a su máxima representación, al monopolio comercial. En buena cuenta, ¿no? América era para España y España para América, ¿no? O sea, se había dado una exclusividad de los recursos y las riquezas de América para España, ¿no? El intervencionismo, cuando se refiere al intervencionismo, ¿no? Nos remitimos a señalar que muchas de las actividades económicas desarrolladas aquí en el Perú virreinal, ¿no? Estaban determinadas desde España. Por ejemplo, les cuento el caso de la vid, ¿no? Todos sabemos que la uva no es peruana, la trajeron los españoles, se colocaron aquí los primeros sarmientos, salió la producción de uva, se hizo buen vino y ese vino fue enviado al mercado español. Pero los productores de vino de España reclamaron porque era la competencia. Por lo tanto, se intervino desde España, evitando la producción, digamos, fuerte, si cabe la palabra, de licores de uva aquí en el virreinato. Y si es que ya se había empezado, solamente era para consumo local. Fíjense, lo mismo pasó por ejemplo, con aceitunas, si no me equivoco. Entonces, pero la corona también intervenía sobre la minería, ¿sí? Apoyaba y tenía injerencia directa porque estamos en un sistema mercantilista, ¿no? Entonces, en buena cuenta, cuando hablamos de intervencionismo, nos estamos remitiendo a entender de que el desarrollo de las actividades económicas en el tiempo del virreinato directamente estaban determinadas desde España para su propio beneficio o para sus allegados. Eso estamos viendo. En cuanto al mercantilismo, dijimos bien claro, existía pues justamente esa percepción de que lo más importante era el oro y la plata. Por lo tanto, los españoles, y en este caso España, ¿no? Como Estado, apoyaba directamente la mayor explotación de metales preciosos, ¿no? Cumpliendo justamente esa percepción mercantilista, ¿no? Se dejó de lado las actividades, por ejemplo, productivas, ¿no? ¿Correcto? Y hasta transformativas, ¿no? Por eso es que ya no hay un desarrollo, digamos, más allá de lo artesanal, ¿no? Bueno, vamos a ver.
Sí, pues, cuando hablamos del exclusivismo, dijimos que el punto medular del exclusivismo es el monopolio comercial, ¿no? Correcto. Es decir, comercialmente solamente América como España podían comercializar, dejando de lado, digamos, a otros, digamos, como por ejemplo a franceses, ingleses, holandeses. Entonces, España, queriendo controlar toda esa riqueza de América solamente para ellos, establece pues, el monopolio comercial. Se designa, ¿qué cosa? La Casa de Conservación de Sevilla, dijimos, y Sevilla como un puerto principal ahí en España. Y en América solamente dos puertos principales, ¿no? Veracruz y el Callao. Tenían que ir, como vemos en la figura, digamos, los galeones, ¿no? Protegiendo las riquezas que se traían desde España, perdón, desde América hasta España, ¿no? Correcto. Ahí aparece pues la flota, ¿no? Y la Armada del Sur, por ejemplo, ¿no? Pero aquí hay que ser preciso y determinar y señalar, ¿no? Que este sistema monopólico, vuelvo a repetir, generó pues, digamos, cierto malestar en otros países que también querían lograr riquezas de América, por ejemplo, los ingleses, los franceses, los holandeses, y por qué no decir hasta los ladrones particulares, ¿no? Entonces, aquí aparece la acción de los piratas y de los corsarios, ¿no? ¿Correcto? ¿Cuál es la diferencia entre los piratas y los corsarios? Los piratas roban porque son ladrones libres, digamos, ¿no? Roban para ellos. Y los corsarios hacen daño a ese sistema monopólico, pero amparados por una corona europea, puede ser inglesa, francesa o holandesa, ¿no? Digamos así. Entonces, definitivamente, para romper ese esquema monopólico, entonces aparece pues la acción de los piratas y los corsarios, ¿no? Los piratas, hay una cosa que hay que señalar, entre los piratas, el máximo pirata reconocido es pues Henry Morgan, ¿no? Y entre los corsarios, el máximo representante de los corsarios que dañó, podemos decir así, el monopolio comercial, era Francis Drake. Si bien es cierto, el monopolio comercial era vulnerado por los piratas y los corsarios, también hay que entender que también existía el contrabando. Bueno, pero a partir del siglo XVIII va a haber algunos cambios, ¿no? Con la paz de Utrecht en 1713, ¿no? España va a permitir el navío de permiso. Posteriormente, en 1740, el navío de registro, y después va a decretar en 1778 el libre comercio. ¿Qué quiere decir navío de permiso? España va a permitir que un barquito de Inglaterra vaya a América y después lleve mercancía y recoja mercancía. Pero después no van a saber qué es lo que está llevando. Dice, bueno, ese barquito que va a ir, queremos verlo, para registrarlo, qué es lo que lleva y qué es lo que saca. Pero que por supuesto acá también actúa la corrupción, ¿no? Y muchas veces dice que, a eso lo decían los documentos, ¿no? Se hacían de la vista gorda de ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, ya al final, como ya no se puede mantener la situación, se da, como dijimos, el libre comercio en 1778, que de alguna u otra forma va a favorecer a las burguesías americanas que se habían ido formando en ciertos lugares. Por ejemplo, en Buenos Aires, y por qué no decir, en Valparaíso. Lamentablemente en el Perú existía pues una burguesía, pero muy fidelista, digamos así, ¿no? Claro, porque recibía también beneficios directos de la corona. Y eso, de alguna u otra forma, también va a ser, digamos, un aguijón que va a clavar, ¿no? Impulsando la ruptura entre América y España, lo que nos llamamos la independencia. El aspecto comercial, hay mucha documentación sobre eso, sobre que lo que impulsó también la separación o la independencia también es el aspecto económico y comercial. Es para razonar y necesario tomar en cuenta. Listo. Cuando hablamos también de economía, tenemos que hablar de los impuestos, ¿no? Y si bien es cierto, hay una lista de impuestos, tenemos que considerar algunos que son básicos y, por qué no decirlos, muy representativos. Por ejemplo, el quinto real. El quinto real es el 20% de los productos de las minas o de los tesoros, ¿no? Pero ¿para quién? Directamente para la corona española. Por ejemplo, recordemos cuando Atahualpa propuso su rescate, ¿sí? Trajeron oro y plata, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ejecutan a Atahualpa y comienza el reparto del tesoro, una parte tenía que ser direccionada a la corona. Si no me equivoco, el secretario era Riquelme, ¿no? Entonces, él recoge la parte que es para la corona y se la envía a España. Ahí es cuando le envían una misiva diciéndole que la capitulación,
de Toledo, que le había dado premios a Pizarro, había sido injusto, porque Pizarro no solamente había participado en el descubrimiento del Perú, sino también sus socios, en este caso, sus socios Hernando de Luque y Diego de Almagro. Se le envió la misiva cuando esa parte, ¿no?, del tesoro, el quinto real, llegó a España. El rey de España devuelve una cédula, ¿no?, que en 1534 la leen en el Cusco y le crean pues la gobernación de, ¿cómo se llama?, de Nueva Toledo para Almagro. Ojo, o sea, de cada tesoro, de cada explotación minera, una parte era para el rey. Eso es el quinto real, pero mira lo que te explicaba, ¿no? Hay que señalar otras cositas más. El tributo personal. El tributo personal es el pago de impuestos del indígena, ¿no? Y eso había sido establecido, ¿por qué? Por las ordenanzas de Tobole, ¿no? Ojo, si bien es cierto, señalan ¿cómo se llaman los especialistas? Al parecer el tributo personal, dicen, ¿no?, pero en realidad eran grandes sumas, ¿no? Dicen, mira, ojo, los especialistas llaman que se recogían grandes sumas que en realidad no se revertían en América, porque esos dineros se iban ¿para dónde? Para España. Por eso cuando se da la independencia y dan la abolición del tributo personal, si no me equivoco, el ministro Pando, en la década de 1820, creo que fue el 26, 27, él decía que uno de los ingresos necesarios para el Estado peruano, y ahí independiente, estoy hablando, ¿no?, era el tributo personal, porque era no sé cuánto de millones de dinero que se necesitaba, ¿no?, y que en el tiempo de la corona, perdón, en el tiempo del virreinato eso se iba a España, y ahora era necesario para el Perú. Por eso, ojo, cuando se da la independencia, ¿no?, el tributo personal, si bien es cierto, fue abolido por San Martín, fue restaurado por Bolívar, ¿no? Hay que entender esa parte. El tributo personal, pago de los indígenas. Habían otros, el diezmo para la iglesia. El diezmo es un impuesto, un dinero que se da para la iglesia. La alcabala, pago por traspasos inmobiliarios, sí, la alcabala. Eso queda hasta ahora, ¿no? El escándalo son impuestos especiales, ¿no? Claro, por ejemplo, si había habido un terremoto y se había caído, que te digo, la iglesia a lo mejor, entonces se establecía un impuesto especial, no sea al azúcar o al aceite o a la mantequilla, y ese sobreprecio que se había dado al producto formaba parte de una bolsa, si cabe la palabra, para volver a construir, ¿no?, la iglesia, la escuela, el hospital, no sé. Pero un estampo es un impuesto especial, El almojarifado, esto viene en muchos años. El almojarifado, señores, es un impuesto de aduana, un impuesto que se pagaba por salida o entrada de productos, ¿no? Después también tenemos la medianata, que es un impuesto para cargos públicos. Hay más impuestos, ¿sabes?, pero acá se colocaba. Ya, vamos bien. Perdón. La sociedad virreinal. Cuando hablamos de la sociedad virreinal estamos hablando de una sociedad clasista, también racista y, por qué no decir, de grandes injusticias, ¿no? Había una sociedad de blancos y una sociedad indiana. En la sociedad de blancos estaban, no todos los blancos eran iguales, ¿no? Había los blancos chapetones, o sea, los nobles, los blancos de clase media, que eran criollos, con títulos nobiliarios, y algunos mestizos de gran autoridad. Más que mestizos serían castizos, ¿no? Y en el pueblo estaban los españoles pobres, criollos pobres, mestizos pobres, ¿no? Que, bueno, en la sociedad indiana tenemos qué cosa, a los indios nobles. Acá por lo general estamos hablando de los caciques, eran indios con privilegios. Por ejemplo, el cacique no pagaba impuestos, su hijo no iba a la mita, tenían escuelas y podía montar a caballo y hablaba hasta castellano, por ejemplo, el cacique, ¿no? También tenemos al Marayón, pero también estaban los indios que eran, ya digamos, quienes recibían todo el abuso de las autoridades españolas y del sistema, eran los indios Runa. Los negros eran la raza importada de África que llegó en condición de esclavo, aunque muchos de los negros, ¿no?, su condición de esclavos no necesariamente implica que estaban totalmente oprimidos, sino que gozaban de cierto estatus o hasta ciertas mejores formas que los indígenas. Por ejemplo, un negrito esclavo que era, digamos, no sé, sirviente en una casa aristocrática, ¿no? Estaba bien bañadito, bien perfumadito y bien limpiecito y bien comido, ¿no?, porque vivía en una casa aristocrática. Pero si el negrito estaba en una hacienda, ahí sí su situación era distinta, ¿no? Era como la de los indígenas, oprimido, explotado, abusado, ¿no?
La sociedad virreinal. Bueno, algo que me olvidé de la sociedad virreinal es que se producen mezclas, ¿no? Entre el español y el indígena aparece el mestizo, o sea, cuando se mezcla el español y el indígena aparece el mestizo. El español con el negro aparece el mulato. Y cuando se juntaba o se mezclaba, ¿qué cosa? El español y el negro y el indígena salía el sambo. Que esos son los tres productos, digamos, elementales, básicos que salieron de la mezcla de esas tres razas. Español con español, bueno, salían los criollos, que son los hijos de españoles, ¿no? Pero, bueno, el mestizo, el mulato y el sambo era el producto inicial y básico que resultaba de la mezcla de esas tres razas. Después salían pues otros, ¿no? Salían el tente en el aire, el salta para atrás, el tercerón, el quinterón, el negro higo, estaba el chino, el rechino, y por supuesto también el cholo, ¿no? Que es el grupo más extendido, ¿no? Bueno, cuando hablamos del aspecto religioso, primero tenemos que señalar que los primeros religiosos que llegaron al Perú fueron los religiosos de la Orden del Santo Domingo, los dominicos, claro, los dominicos, de la Orden de los Dominicos de Santo Domingo. Hay que recordar que el padre Valverde que habló con Atahualpa era justamente dominico, ¿no? Los jesuitas, bueno, cuando hablamos de aspecto religioso hay que entender que los jesuitas fueron expulsados durante el mandato del virrey Manuel de Amaya, en tiempos del rey Carlos III. Hay que entender que ahí será, si no me equivoco, el despotismo de su tratado, ¿no? Ah, sí, algo importante sobre también el aspecto religioso en el tiempo del virreinato, ¿no? En la época del virreinato. Las campañas de emancipación de idolatría sobresalen dos curas doctrineros fuertes, Cristóbal de Albornoz y Francisco de Ávila. Ojo, hay que entender también, o hay que recordar, que fue el virrey Toledo quien estableció la Santa Inquisición, por lo tanto había la extirpación de idolatría, ¿sabes? Hay que recordar. A ver, durante la colonia existió siempre enfrentamiento entre la iglesia y el poder político. Ah, sí. Y aquí, ¿no? ¿A causa de qué? Del patronato regio. Y un dato importante aquí. El primer arzobispo de Lima fue Fray Jerónimo de Torres, ¿sí? Frente a esa imposición de la religiosidad occidental, los antiguos peruanos desarrollaron un sincretismo religioso que se manifiesta hasta la actualidad, ¿no? Donde se mezcla. Los rituales religiosos en la actualidad son en realidad una mezcla de lo que es la costumbre religiosa occidental y la costumbre peruana. Por eso es que a veces vemos en algunos cerros, en algunas zapachetas, vemos una cruz, pero debajo de la cruz, ¿no? Que es el símbolo occidental religioso, abajo hay algunos hojas de coca, licor, cigarros y, ¿por qué no?, hasta ofrendas a la Pachamama, ¿no? Y eso es importante entenderlo, ¿no? Eso es importante entenderlo. Si bien es cierto, se trajo la religión católica, existe una mezcla, se da una suerte de sincretismo religioso. Listo, jóvenes, creo que hasta aquí hemos llegado, hasta aquí es una parte muy importante que necesitamos reconocer y tener en cuenta para nuestros exámenes de ingreso a la universidad y de ingreso a los centros superiores de estudios. Estos contenidos en realidad sí nos toman el examen. Por lo tanto, hay que repasarlos, hay que considerarlos, y para mí ha sido un placer. Gracias, chicos.